Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Vamos a leer del capítulo 17, el versículo 1 en adelante. La palabra dice así: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es el 8º rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Además el ángel me dijo: las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. Causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Y por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Amén. Aquí en este capítulo, uno de los ángeles que tenían las 7 copas de ira le invita a Juan a presenciar el castigo de una gran prostituta. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con esa prostituta, dice. Y los reyes pueden ser... obviamente pueden ser líderes, pero también pueden ser interpretados simplemente como los habitantes de la tierra, porque paralelamente con los reyes se dice, ¿no?, de que los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Son los habitantes, los no creyentes, que siguen la idolatría del anticristo.
Es así porque el adulterio es una alusión a la idolatría y al rechazo al verdadero Dios, tal como lo hemos visto en muchos lugares en el Antiguo Testamento. La prostituta, la esposa infiel, es realmente la que rechaza a Dios y se vuelve a la idolatría, tal como lo hizo Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y la mujer que vio Juan está vestida de ropas de lujo y está también montada sobre una bestia. Y ella se identifica como Babilonia, como dice el versículo 5, ¿no? Lleva ese nombre, la gran Babilonia, madre de las prostitutas. Y Babilonia, o esa mujer, digamos, ¿no? Esa mujer es el contraste total de la mujer que se mencionó en el capítulo 12, versículo 1, que realmente estaba vestida de sol y que era el pueblo de la fe, la verdadera iglesia. La mujer prostituta, la Babilonia, es el pueblo de la incredulidad y de la rebeldía contra Dios y su voluntad. Esa mujer lleva en su frente un nombre y este obviamente no es el nombre de Dios, tal como los que saldrán vencedores tienen el nombre de Dios en su frente, según el capítulo 3, versículo 12. Ahí leímos: al que salga vencedor lo hará columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Los que saldrán vencedores, los creyentes, llevan el nombre de Dios en su frente, esa mujer no. Ni tampoco es el sello del pueblo de Dios que lleva en su frente, tal como tienen los 144.000 personas, como se dice en el capítulo 7, versículo 3. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Ese sello que es seguramente la señal de la cruz de Cristo. Pero tampoco es ese nombre, no es ese sello que esa mujer lleva en su frente, sino que es el nombre del pecado, el nombre de la idolatría, Babilonia, la maldad como dice, las abominables idolatrías de la tierra. Juan menciona que los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad, ¿no? Así dice en el versículo 2. Y acerca de la mujer misma se dice también que se emborrachó de la sangre de los santos y de los profetas. La idolatría y el pecado es realmente como un vino, un droga embriagador que hace que el hombre sea dependiente no quiere siempre más, no se queda con un acto de idolatría, no se queda con un pecado, sino quiere más y sigue en este camino, ¿no? Sigue pecando, sigue practicando su idolatría sin poder terminar, sin poder controlar su caminar, ¿no? Es como la idolatría y el pecado se apoderan de uno, de los habitantes, de los incrédulos y de la mujer, y hace que no pueda controlar lo que haga. Es como dice Romanos, ¿no? Que Dios realmente los ha dejado a sus deseos para hacer lo que su corazón le gusta hacer, que siempre es más idolatría, más pecado. A partir del versículo 7, el ángel le explica a Juan lo que vio. No, la bestia sobre la que la mujer está montada es totalmente opuesto a Dios. Dios es quien era, que es y que ha de venir, ¿no? Es una expresión que siempre se usa
con respecto a Dios. La bestia sí quería ser Dios, quería ser como Dios, pero no lo es, porque se describe como el que era, pero que ya no es, y que Él es quien, la bestia está por subir del abismo, pero en lugar de esto se va rumbo a la destrucción, que es la perdición. La expresión el que era puede referirse a la serpiente en el Edén, en el paraíso, que causó la caída de Adán y Eva. Y el hecho de que ya no es puede significar que la bestia, que es el anticristo, no tiene vida, no tiene existencia en sí, tal como Dios lo tiene. Dios es vida, Dios es Él es la causa de toda existencia en este mundo, porque ha soplado su aliento en cada ser humano. Él es el yo soy, que es la existencia misma, que siempre ha existido y que nunca dejará de existir. La bestia no es así, la bestia es diferente, la bestia no tiene vida y existencia en sí como Dios. Él es el que ya no es, deja de existir, por lo menos como alguien que tenga poder sobre los seres humanos, los salvos que en la nueva tierra. Se le da la explicación que las 7 cabezas que está en esa bestia, o sea, que también tiene las 7 colinas, de que esas 7 cabezas con sus 7 colinas sobre las que la mujer está sentada, también son 7 reyes, dice, ¿no? Son 7 reyes. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer, también son 7 reyes, como dice el versículo 10. Muchos han tratado de identificar a esos reyes con el imperio romano, pero como son 7 los reyes, lo más probable es que se trate de todos los reyes de la tierra, así como en su totalidad, ¿no? Todos los reyes no creyentes, puesto que se aplica ese número 7 que simboliza lo completo, y no refiriéndose a un reino, un imperio especial, tal como el imperio romano. Se dice que 5 de los reyes han caído, que uno está gobernando y uno llegará más adelante, pero no necesariamente se debe entender como 7 reyes terrenales y verdaderos, ni de un proceso cronológico en el que los reyes sustituyen los unos a los otros. Porque en la descripción, en el versículo 9, que dice, en esto consiste en el entendimiento de la sabiduría, las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada la mujer. Se dice que todas las cabezas de la bestia están presentes al mismo tiempo. No es que, bueno, llegó una cabeza y después otra y después otra. No, las 7 cabezas están presentes al mismo tiempo. También tenemos esa expresión, ¿no? del poco tiempo, de que en el versículo 10, de que otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Una vez más, hemos visto esa expresión, un poco tiempo o muy poco tiempo, antes también, y una vez más no debemos entenderlo como tiempo real, como tiempo extendido, como algo cronológico, sino como una señal de que su tiempo es muy limitado. Su tiempo es muy limitado y que está frente a su perdición, ¿no? Es realmente ese rey o ese poder, digamos, está frente a su perdición. Y en muy poco tiempo pasará ese castigo, va a suceder lo que lo lleva a la perdición. Los versículos del 12 al 14, ahí escuchamos de los 10 cuernos, que son 10 reyes que van a reinar 1 hora y hacer guerra contra Cristo, ¿no? Y una vez más, como hemos visto antes, es un símbolo de la maldad. Esos 10 cuernos, que son 10 reyes, es un símbolo de la maldad, del anticristo y de todos los no creyentes que piensan que todavía, aún en el día del juicio, es posible vencer
a Cristo, es posible rebelarse contra Él, pero como dice, el Cordero los vencerá. Cristo va a vencer, Cristo no puede ser derrotado, Él ya venció en la cruz y en el día del juicio no se trata de una guerra así real, no se trata de una batalla en el que, puede ser que gane el anticristo, puede ser que gane Cristo. No, Cristo ya venció, Cristo ya llevó la victoria en la cruz y con su resurrección. Entonces el día del juicio es simplemente para ejecutar esa victoria de Cristo que ya tiene, es para ejecutar la derrota de la maldad, del pecado y del diablo, esa derrota que ya fue una realidad en la muerte y la resurrección de Cristo. Pero aparentemente, como nos muestran los versículos del 15 al 18, no hay acuerdo entre los cuernos, o sea, los 10 reyes, la bestia y la mujer, porque los primeros atacarán a la mujer, como dice, ¿no? Los 10 cuernos y la bestia que han visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda. Entonces, los reyes y la bestia derrotarán a Babilonia. Y es interesante que los enemigos de Dios, porque los reyes y la bestia, claro, son los enemigos de Dios, pero de esa manera llegan a ser los instrumentos de Dios para juzgar y castigar a otro enemigo, que es Babilonia, ese poder, esa ciudad, ese pueblo de la maldad y de la incredulidad. De esa forma, todo esto realmente es un símbolo de que a los enemigos del pueblo de Dios les toca el mismo destino y el mismo tratamiento que han tratado de causar para el pueblo de Dios. Porque los enemigos de Dios han querido matar, han querido derrotar al pueblo de Dios. Pero ahora es el destino que corre ese enemigo, corre el mismo destino. Y al final, todo sucederá según el plan de Dios. No es por casualidad, es simplemente Dios que ha planificado que su enemigo será derrotado de otro enemigo. Es Dios quien ha puesto todo esto en su corazón, como dice, ¿no? Dios le ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Y Dios lo hace para demostrar su soberanía y también para hacer que sus enemigos lleven a cabo su divina voluntad. No tienen poder real. El diablo, la maldad, Babilonia, que es el pueblo de incredulidad, no tiene poder real, porque solamente Dios tiene el poder. Y Él hace que se lleve a cabo su voluntad, su propósito. Está usando su enemigo para llevar a cabo esos planes de Dios. El ángel dice que la mujer es aquella gran ciudad, ¿no? En el versículo 18, la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Por poco tiempo, una hora, que no se debe entender como así cronológicamente, como un periodo de tiempo, tendrá poder para gobernar sobre los reyes, los que después la destruirá. Babilonia es el pueblo del diablo, el pueblo que no adora a Cristo, y es como un poder popular, ¿sí? un poder espiritual global, se puede decir, que reinará sobre los reyes, y desde los reyes llegará esa idolatría y el poder satánico a la población de la tierra. Esa gran mujer, esa mujer que es la gran ciudad, tiene poder para gobernar sobre los reyes, y es como decir de que
la maldad y el pecado, la idolatría, llega porque gobierna ese poder, ¿no? Desde los líderes hasta el resto del pueblo. Entonces llegamos al capítulo 18 y en este capítulo habla de la caída de Babilonia. Bueno, no tanto la caída de Babilonia, sino más que nada la situación de Babilonia después de la caída. Vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer todo, pero vamos a leer algo de este capítulo. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. El primer ángel aquí anuncia que ya ha caído Babilonia. Y nos damos cuenta de que el pueblo incrédulo, con toda su rebelión, su inmoralidad, sus actos demoníacos, ya llegó a su fin. Ya no hay más espacio, ya no hay más tiempo para el pecado y su poder. La ciudad se describe aquí, ¿no?, como ruinas donde viven los espíritus malignos y las aves impuras. Todo esto nos da la imagen de una ciudad de fantasmas, ¿no?, de ruinas, totalmente destruida y desertada. Así será el poder de la maldad y del pecado. Así será el pueblo que no adora a Cristo. Así será destruido totalmente. En los versículos del 4 al 8 vamos a escuchar otro ángel que anuncia esa derrota a los lectores y a los oidores de Apocalipsis. Dice así, ¿no? Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán las plagas, pestilencias, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Aquí ese ángel muy probablemente es Cristo mismo que ahora habla, ¿no?, que anuncia esa derrota de Babilonia, del pueblo, de la idolatría. Y lo identificamos como Cristo porque dice: salgan de ella, pueblo mío, pueblo mío. Entonces, aparentemente es Cristo que le está hablando a su iglesia, a su pueblo, a nosotros. Jesús le exhorta a su pueblo a salir de Babilonia para no ser cómplices con ella y correr el mismo destino que ella. Y esto es un paralelo a las advertencias y las exhortaciones en las cartas a las 7 iglesias al comienzo de Apocalipsis, ¿no? Esa exhortación a arrepentirse y de refugiarse en Cristo, salir, ¿no?, de la maldad, salir de los actos malos, salir, ¿no?, de la indiferencia espiritual, porque si no van a terminar ahí en Babilonia. Pero Jesús dice: salgan de ahí, ¿no?, ven a mí. Y es lo que esa advertencia también es para nosotros, ¿no? Tenemos que entender, ¿no?, de que ese terrible castigo sobre Babilonia, sobre el pueblo de la idolatría, será también nuestro castigo si no salimos de ahí, si no nos refugiamos en Cristo. Como dice, ¿no?,
páganle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido. Y en la misma copa que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. Entonces, toda la maldad que ha hecho ese pueblo, ¿no? le va a volver al pueblo así aún peor. El castigo será lo peor que se pueda imaginar. Y por eso Jesús advierte y llama, ¿no?, a salir de ahí para refugiarnos en Él, el que nos puede salvar. Los versículos del 9 al 19 tienen la forma de un duelo de muerte tradicional. Y este duelo de muerte sobre el poder que las iglesias y los creyentes conocen muy bien revela que lo que a primera vista parece ser riquezas y festejo y vigor, en realidad está lleno de muerte espiritual, tal como también fue el mensaje a las iglesias en los primeros capítulos, especialmente a la iglesia en la Odisea. Y dice, ¿no?, de que hay de ti la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio, ¿no? Eso también, una vez más, ¿no?, habla del juicio sobre la maldad y el pecado, y esa una sola hora es la hora del juicio. También habla de, una vez más adelante, ¿no?, dice, ay de la gran ciudad, vestido de lino fino, de púrpura, escarlata, adornada con oro y piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. Entonces, aparentemente, ¿no?, es el pueblo de la idolatría, el pueblo adversario a Dios, ¿no? Está llena de riquezas, de festejo, de lujo, de adorno, pero en el juicio se revela que realmente está lleno de la muerte espiritual. No hay vida, no hay nada deseable en ese pueblo, en esa ciudad, en Babilonia. Y por eso, como dice, ¿no?, en varios lugares aquí, también más adelante, dice en el versículo 19 también, hay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras, en una sola hora ha quedado destruido. Eso subraya realmente esa importancia de los mensajes a las cartas, en las cartas a las iglesias en el comienzo, y de la exhortación a perseverar en la fe, porque la maldad, el pecado y la idolatría y el poder del diablo serán destruidos, todos serán destruidos. No vale la pena estar ahí, no vale la pena participar en lo que aparentemente es una riqueza y es un festejo, porque en una sola hora será destruido. Y esto es en el día del Señor, en la hora del juicio, será destruido totalmente. El versículo 20 nos muestra que los que verdaderamente pueden alegrarse, bueno, no son los de Babilonia, no son los que aparentemente tenían una fiesta en esa vida, no, son los que perseveran, son los que fueron matados por causa de Cristo, todos los creyentes, los santos, los apóstoles, los profetas que fueron matados. Puede ser que los incrédulos se alegraran al ver morir a los creyentes, como dice el capítulo 11, versículo 10, pero al final son los cristianos que se pueden alegrar, porque Dios juzga y castiga eternamente a Babilonia y a toda su maldad. Como dice el versículo 20, alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia a ustedes. El juicio también es el día de la justicia. Toda la injusticia que se ha cometido en ese mundo, toda la injusticia en contra de la iglesia, será juzgado y castigado en el día del juicio.
Y por eso hay que alegrarse. El día del juicio es un día de alegría, de gozo, porque va a terminar toda la maldad, va a terminar toda injusticia, va a terminar todo el poder del diablo y del poder demoníaco en este mundo. Va a desaparecer totalmente. Y por eso nos alegramos en aquel día. Después, en el versículo 21 al 24, el ángel, que presumidamente es Cristo, hace una señal, como dice, ¿no? Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y lo arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Entonces, la explicación es, ¿no?, de que tal como el ángel arrojó esa piedra al mar, así también Babilonia será derribada, arrojado, destruida, ya no va a existir. Nunca volverán sus riquezas, sus festejos, su alegría, nunca volverán los comerciantes, como dice más adelante aquí, no volverá a brillar la luz en aquella ciudad. Y Juan alude con esto a varios textos en el Antiguo Testamento, textos que hablan sobre el juicio, sobre Tiro y Babilonia, entre otros. Y esa señal que hace el ángel, que es Cristo, es para subrayar lo que ya hemos visto, de que va a terminar totalmente la existencia de la maldad, del pecado, de la idolatría. Esa rebeldía contra Dios ya no va a existir. Ese pueblo que no quiera arrepentirse, que aquí en la tierra no quiera recibir a Cristo, van a recibir ese castigo, que es la destrucción en la perdición eterna. Ahí va a terminar su poder, su riqueza. En el capítulo 19 viene otra visión, ¿no? Porque dice de que después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces, en este capítulo 19 se escucha una alabanza a Dios porque ha juzgado y castigado a Babilonia y porque ha reivindicado a su pueblo con justicia. Dios merece toda honra y gloria de sus siervos, que le deben tratar con reverencia por su grandeza, su poder y su justicia, como dice también en el versículo 5. Del trono salía una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, y con reverente temor le sirven. Después se escucha una voz aún más fuerte y una exhortación aún más enérgica de alabar a Dios, porque es rey y porque el día de la boda del Cordero ha llegado. Dice así, ¿no? Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijemos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino y limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Esa es la razón, ¿no?, por esa voz aún más fuerte, ¿no?, una voz de una multitud, ¿no?, que exhorta a alabar a Dios, porque Dios es rey y porque ha llegado la boda del Cordero. Ya hemos estudiado la importancia de esa ilustración de la boda del Cordero en otra clase,
Y recordamos, ¿no?, de que este realmente es el propósito del plan de salvación de Dios, que su iglesia sea unida con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de esa boda, la iglesia se une a Cristo y de esa manera se une a Dios y será siempre ahí en su presencia, ¿no?, que vivirán juntos, ¿no?, y unidos para siempre en la nueva tierra. Y con estos versículos la venida de Cristo vuelve a ser el enfoque de la visión después de las narraciones sobre el juicio sobre Babilonia. Nos damos cuenta que, bueno, cuán importante es realmente la venida de Cristo y la imagen de la boda del Cordero, por el hecho de que el ángel le demanda a Juan que escriba la visión de la boda del Cordero, subrayando que los que participan en la boda verdaderamente son los dichosos, ¿no? Eso se dice en el versículo 9. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, esas son las palabras verdaderas de Dios. Con esto termina y se concluye el párrafo del 17, versículo 1, al 19, versículo 10, ese párrafo que hemos estudiado hoy día, ese párrafo acerca del juicio sobre Babilonia. Y hay muchas cosas que son difíciles de entender, ¿no?, sobre los cuernos, las colinas y los reyes, difíciles de entender, sí, pero entendemos que es una advertencia a los no creyentes. Y también en forma indirecta es una advertencia al pueblo de Dios a que no pierdan la fe, sino que perseveren. Por un lado, es un gran consuelo porque al pueblo de Dios, ¿no?, porque la iglesia será reivindicada y será salva. Claro, por otro lado, es una palabra fuerte, porque es palabra de juicio, de castigo, de perdición a la maldad, a todo lo que está en contra de Cristo, en contra de Dios. Pero para el pueblo de Dios es consuelo, porque nos damos cuenta de que nosotros seremos libres para siempre de ese poder de la maldad, de la idolatría, del diablo, y vamos a estar en la boda de Cristo, y la iglesia será reivindicada y será salva. Y claro, esto es subrayado más que nada con esa ilustración de la boda de Cristo con su novia, que es la iglesia.